No lo creerás. Libro prohibido Salomón, secreto impactante. ¿Alguna vez te has preguntado si la sabiduría que nos llega del pasado está completa, o si existen fragmentos ocultos, conocimientos prohibidos capaces de cambiar nuestra percepción de la realidad espiritual? Imagina por un instante que las leyendas sobre el rey Salomón, su inmensa sabiduría y sus misteriosos poderes, no son solo cuentos antiguos, sino ecos de una verdad mucho más profunda y secreta. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. Existe un manuscrito, un libro envuelto en sombras y especulaciones, que resurge para desafiar nuestra comprensión de la espiritualidad. No se trata de un texto religioso convencional, sino de un compendio de saberes arcanos atribuidos al propio Salomón, un conocimiento tan poderoso que podría iluminar los rincones más oscuros de nuestra alma, por el contrario, desatar fuerzas que preferimos mantener dormidas. Este libro prohibido no es una simple reliquia histórica, es un espejo que refleja las preguntas más antiguas de la humanidad sobre el alma, el universo y el propósito de nuestra existencia. Al explorar su historia, no solo desenterramos secretos ancestrales, sino que también nos enfrentaremos a dilemas éticos y espirituales que resuenan con nuestra búsqueda personal de significado. Prepárate para un viaje fascinante a las profundidades del misterio, donde descubriremos si realmente existe un conocimiento prohibido capaz de transformar nuestra visión del mundo espiritual, lo más importante, si estamos listos para afrontar las consecuencias de desvelar tales secretos. ¿Te atreves a adentrarte en las páginas prohibidas de Salomón y descubrir qué verdades ocultas aguardan ser reveladas? En un mundo donde la búsqueda espiritual a menudo se diluye en un mar de información superficial y modas pasajeras, surge una pregunta fundamental: ¿dónde encontrar una sabiduría auténtica y profunda que realmente resuene con el alma? A lo largo de la historia, la figura del rey Salomón ha encarnado la cúspide del conocimiento y la comprensión divina. Su legendaria sabiduría no solo gobernó un reino, sino que también inspiró generaciones a buscar una conexión más profunda con lo trascendente. Sin embargo, las historias que conocemos son solo la punta del iceberg. Se rumorea persistentemente la existencia de conocimientos ocultos, apartados del dominio público, que Salomón había compilado en un libro secreto. En una época donde la información era celosamente guardada y el acceso al saber estaba restringido, la idea de un texto prohibido, capaz de revelar verdades espirituales profundas, resulta irresistiblemente atractiva. Imagina el contexto histórico: bibliotecas monásticas custodiando textos antiguos, sociedades secretas susurrando conocimientos ancestrales, y la constante tensión entre la luz del saber y las sombras de la ignorancia. En este escenario, la aparición de un manuscrito atribuido a Salomón no es solo un hallazgo arqueológico, es una grieta en el velo de lo conocido, una invitación a cuestionar los límites de nuestra comprensión espiritual. La necesidad de explorar este libro prohibido surge de una inquietud profunda. ¿Hemos perdido acceso a una sabiduría esencial para nuestro desarrollo espiritual? ¿Existen dimensiones del conocimiento que han sido deliberadamente ocultadas o malinterpretadas? Este manuscrito representa, por tanto, la promesa de respuestas a estas interrogantes. Sin embargo, también plantea una advertencia: el conocimiento espiritual profundo no siempre es fácil de asimilar ni de manejar. Como un mapa de un tesoro oculto, requiere discernimiento, preparación y una brújula moral sólida. Explorar el libro prohibido de Salomón no es solo desenterrar un texto antiguo, es iniciar un viaje hacia la esencia misma de la búsqueda espiritual, con todas sus luces y sombras. Visualmente, podríamos imaginar la introducción de este contexto con imágenes de antiguas bibliotecas, grabados del rey Salomón, y quizás la representación de un escriba trabajando a la luz de las velas, creando una atmósfera misteriosa y erudita. Si te fascina la sabiduría ancestral y los enigmas de El libro prohibido de Salomón, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para explorar juntos estos misterios y comparte tus ideas debajo. Tu opinión y preguntas son esenciales para enriquecer este viaje de descubrimiento espiritual. Participa y hacemos crecer esta búsqueda. Para abordar la búsqueda de sabiduría espiritual auténtica que planteamos, inspirémonos en el viaje del escriba y en los enigmas del libro prohibido. No busquemos recetas mágicas en sus páginas imaginarias, sino lecciones aplicables a nuestra propia vida espiritual. El primer paso es cultivar el discernimiento. En un mundo saturado de información espiritual, aprender a distinguir entre la sabiduría genuina y las falsas promesas es crucial. Esto implica cuestionar, investigar, sobre todo, escuchar nuestra intuición interna. El segundo paso reside en la introspección. El libro secreto de Salomón, en nuestra historia, revela su verdadero poder no en las palabras, sino en la capacidad del lector para entenderlas. De igual manera, la sabiduría espiritual real se encuentra a menudo en nuestro interior, esperando ser descubierta a través de la meditación, la reflexión silenciosa y la conexión con nuestra propia esencia. Las palabras de los textos antiguos pueden ser guías valiosas, pero la verdadera comprensión surge de la experiencia personal y la contemplación interna.
Un tercer aspecto fundamental es la ética en la búsqueda espiritual. El conflicto central del libro nos advierte sobre el peligro de un conocimiento que puede ser mal utilizado o malinterpretado. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras intenciones al buscar la espiritualidad. ¿Buscamos realmente la iluminación y el crecimiento personal, o estamos motivados por el ego, el poder o la curiosidad superficial? La sabiduría auténtica siempre va de la mano con la responsabilidad y el respeto. Finalmente, recordemos que el libro desaparece misteriosamente, dejando solo fragmentos de su sabiduría. Esto simboliza que la verdad espiritual no se puede poseer ni encerrar en un texto. Es una búsqueda continua, un viaje personal y en constante evolución. El verdadero valor de El libro prohibido de Salomón reside en inspirarnos a buscar nuestra propia sabiduría interior, con discernimiento, introspección y una ética sólida, comprendiendo que el camino espiritual es tan importante como el destino. En la actualidad, la búsqueda espiritual se ha democratizado como nunca. Internet nos ofrece un torrente incesante de información, desde filosofías ancestrales hasta las últimas tendencias de bienestar. Sin embargo, en esta abundancia surge un desafío crucial: ¿cómo discernir la verdadera sabiduría del mero ruido superficial? Nos encontramos en una encrucijada donde la información espiritual es accesible, pero la comprensión profunda a menudo se diluye. Este es precisamente el punto donde la historia de El libro prohibido de Salomón adquiere una relevancia urgente. En un mundo saturado de gurús instantáneos y promesas vacías, la leyenda de un conocimiento oculto, custodiado y peligroso, nos recuerda que la auténtica espiritualidad exige discernimiento, introspección y una búsqueda profunda. La necesidad de explorar este libro surge de una realidad palpable: la facilidad con la que podemos perdernos en la superficialidad espiritual, confundiendo el marketing con la sabiduría genuina. La alegoría del libro prohibido nos advierte sobre los peligros de un conocimiento mal digerido o de la búsqueda de atajos espirituales sin la preparación adecuada. En la era de la información rápida, es fácil caer en la trampa de acumular datos sin internalizar su verdadero significado. La historia del escriba perseguido resuena con nuestra propia lucha por mantenernos enfocados en nuestra búsqueda espiritual, en medio de las distracciones y las presiones externas. Por lo tanto, entender El libro prohibido de Salomón no es solo un ejercicio intelectual o histórico. Es una reflexión oportuna y necesaria sobre cómo abordamos nuestra propia búsqueda espiritual en este preciso momento. Nos invita a cuestionar nuestras motivaciones, a desarrollar nuestro discernimiento y a recordar que el verdadero tesoro espiritual no se encuentra en la acumulación de información, sino en la capacidad de comprender y aplicar la sabiduría en nuestra vida cotidiana, protegiéndonos de las ilusiones y los peligros que acechan en el camino. Para adentrarnos en el misterio de El libro prohibido de Salomón y comprender su relevancia espiritual, debemos abordar algunos conceptos clave. Primero, la idea de conocimiento esotérico y exotérico. El conocimiento exotérico es público, accesible a todos, como las enseñanzas religiosas comunes. En contraste, el conocimiento esotérico es reservado, destinado a unos pocos iniciados, a menudo envuelto en simbolismo y metáforas. ¿Podría el libro prohibido contener precisamente este tipo de sabiduría esotérica, oculta a la mayoría pero reveladora para quienes están preparados? Un segundo concepto crucial es la naturaleza del secreto espiritual. En muchas tradiciones, ciertos conocimientos se consideran peligrosos si se revelan prematuramente o a personas no preparadas. No se trata de elitismo, sino de proteger tanto al individuo como al conocimiento mismo. Imagina una fórmula alquímica poderosa, en manos inexpertas, podría ser destructiva. ¿Podría el secreto del libro de Salomón ser de esta naturaleza, un poder que requiere madurez espiritual para ser comprendido y utilizado sabiamente? El tercer concepto se centra en la responsabilidad del conocimiento espiritual. La historia del escriba nos muestra que buscar el saber oculto no es un juego. Con el conocimiento viene la responsabilidad de su uso. ¿Estamos realmente preparados para asumir las consecuencias de desvelar ciertos secretos? ¿Buscamos el conocimiento para iluminar nuestro camino y el de otros, o por motivos menos nobles? Finalmente, consideremos la metáfora del libro que desaparece. Esto nos sugiere que la verdadera sabiduría espiritual no es un objeto tangible que se pueda poseer. Es más bien una comprensión que se revela gradualmente, a través de la experiencia y la búsqueda interior. Las palabras escritas son solo mapas, no el territorio en sí. ¿No reside acaso el verdadero libro prohibido dentro de nosotros mismos, esperando ser leído con el corazón y el alma? Reflexionar sobre estos conceptos nos prepara para explorar la historia del libro de Salomón con mayor profundidad y discernimiento. Llevando los conceptos a la práctica, ¿cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra búsqueda espiritual cotidiana? El discernimiento, por ejemplo, se cultiva cuestionando las fuentes de información espiritual. Antes de aceptar una enseñanza como verdad absoluta, investiga su origen, busca perspectivas diversas, crucialmente, observa cómo resuena en tu interior. Un desafío común es superar nuestros propios sesgos y creencias preexistentes.
La estrategia aquí es mantener una mente abierta, dispuesta a cuestionar incluso lo que nos resulta familiar y cómodo. En cuanto a los secretos espirituales, la aplicación práctica implica aceptar que el camino espiritual es un despliegue gradual. La impaciencia y la búsqueda de iluminación instantánea son trampas comunes. Para superarlas, cultivemos la paciencia, celebremos los pequeños avances y confiemos en el proceso, enfocándonos en la práctica constante y la introspección. La responsabilidad se traduce en una ética espiritual sólida. Pregúntate constantemente, ¿cómo estoy utilizando este conocimiento? ¿Sirve para mi crecimiento y el de los demás, o alimenta mi ego? El desafío aquí es el autoengaño. La estrategia es la autorreflexión honesta, buscar feedback de personas de confianza y adherirnos a principios éticos universales como la compasión y la honestidad. Finalmente, para conectar con la sabiduría intangible, reduce la dependencia excesiva de fuentes externas. Los libros y maestros son valiosos, pero la verdadera maestría espiritual surge de la experiencia directa. Incorpora prácticas como la meditación y el mindfulness para aquietar la mente y escuchar tu sabiduría interior. El reto es silenciar el ruido mental y conectar con esa voz interna. La estrategia es la práctica regular y consistente de la introspección. Profundizando en las estrategias avanzadas, consideremos el desarrollo de la intuición espiritual como un discernimiento refinado. No basta con cuestionar fuentes, se trata de cultivar una sensibilidad interna que reconoce la verdad más allá de la lógica. Imagina a un buscador espiritual, inicialmente confundido por múltiples caminos, que a través de la meditación profunda aprende a escuchar su voz interior. Este sentir intuitivo se convierte en su guía más fiable, permitiéndole discernir enseñanzas auténticas de ilusiones, incluso cuando la lógica vacila. En cuanto al manejo de los secretos espirituales, la estrategia avanzada reside en comprender que la revelación es un proceso personal y gradual. No se trata de obtener fórmulas mágicas, sino de permitir que la sabiduría se despliegue a medida que maduramos espiritualmente. Pensemos en las enseñanzas esotéricas tradicionales, no se ocultan por capricho, sino porque su verdadera comprensión requiere un cierto nivel de preparación y experiencia. La clave está en la paciencia y la persistencia en la práctica, confiando en que las capas más profundas de la sabiduría se revelarán en el momento adecuado, como flores que se abren a su tiempo. Para reforzar la credibilidad de estas estrategias avanzadas, observemos cómo la investigación y la sabiduría ancestral convergen en la importancia del discernimiento intuitivo. Estudios en psicología contemplativa, como los realizados por investigadores en la Universidad de California, demuestran que la meditación y las prácticas de mindfulness pueden agudizar la intuición y mejorar la capacidad de tomar decisiones alineadas con nuestros valores más profundos. Esto se refleja en la experiencia de muchos líderes espirituales a lo largo de la historia, quienes consistentemente han destacado la importancia de la guía interior por encima de la mera erudición intelectual. En cuanto a los peligros de forzar procesos espirituales, la literatura sobre tradiciones esotéricas y místicas está repleta de advertencias. Autores como Carl Jung, en sus análisis de la psicología de la alquimia y el misticismo, subrayan los riesgos de una inflación psíquica, un desequilibrio mental y emocional que puede surgir al acceder prematuramente a estados alterados de conciencia o conocimientos profundos sin la integración adecuada en la vida cotidiana. Anecdóticamente, existen numerosos relatos de personas que, buscando una iluminación rápida, se han visto desestabilizadas emocional o mentalmente por prácticas espirituales intensas sin una base sólida. Expertos en religiones comparadas, como Mircea Eliade, han estudiado el concepto de conocimiento secreto en diversas culturas. Su trabajo revela que la reserva de ciertos conocimientos no es primariamente una cuestión de secretismo, sino de pedagogía espiritual. Ciertas verdades se revelan progresivamente, a medida que el individuo desarrolla la madurez y la comprensión necesarias para integrarlas de manera saludable. La idea del libro prohibido como una metáfora de este proceso de revelación gradual resuena a través de diversas tradiciones místicas. En el mundo actual, donde la espiritualidad a menudo se reduce a fórmulas de autoayuda rápida, recordar la sabiduría inherente a la leyenda del libro prohibido se vuelve crucial. Nos invita a cultivar un discernimiento intuitivo, a respetar los ritmos naturales del crecimiento espiritual y a buscar la sabiduría no solo en fuentes externas, sino, fundamentalmente, en la profunda escucha de nuestra propia voz interior. Este enfoque, respaldado tanto por la investigación contemporánea como por la sabiduría ancestral, nos ofrece un camino más seguro y auténtico en nuestra búsqueda espiritual. Respecto al secreto espiritual, ¿protege a alguien? Imagina un estudio del Instituto Earthmat que muestra cómo las emociones negativas pueden afectar el ritmo cardíaco y la coherencia fisiológica. Esto nos da una pista de que el conocimiento mal usado, con intenciones impuras, puede ser perjudicial, incluso para uno mismo. El secreto se resguarda de la inmadurez, no del saber en sí. Investigaciones en neurociencia han demostrado que la meditación regular fortalece las conexiones neuronales en áreas relacionadas con la intuición. Quizás el verdadero libro no sea un texto físico, sino nuestra propia capacidad innata de sabiduría, esperando ser activada.
La clave está en la práctica y la introspección, más que en buscar un manuscrito mágico. Recapitulando, la leyenda del libro prohibido nos enseña que la verdadera sabiduría espiritual no es un secreto celosamente guardado en un texto antiguo, sino una capacidad latente en cada uno de nosotros. Hemos visto que el discernimiento es nuestra brújula, guiándonos en un mar de información espiritual. La introspección es el camino para conectar con nuestra propia sabiduría interna, superando la superficialidad. La ética es el filtro que asegura que nuestro conocimiento se use para el bien, no para el ego. Y finalmente, entendemos que el verdadero libro se lee con el corazón y se descifra con la experiencia. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos prácticos? Primero, integra la meditación y el mindfulness en tu rutina diaria. Dedica tiempo a aquietar tu mente y escuchar tu intuición. Segundo, aplica el discernimiento a cada enseñanza espiritual que encuentres, cuestiona, investiga y siente si resuena contigo. Tercero, reflexiona constantemente sobre tus intenciones en la búsqueda espiritual. ¿Qué te motiva realmente? Cultiva la humildad y el deseo de servir. Al aplicar estas ideas, comenzarás a desvelar tu propio libro prohibido interior. Experimentarás una mayor claridad mental, una conexión más profunda contigo mismo y una guía interna más confiable. La búsqueda espiritual no es un destino final, sino un viaje continuo de autodescubrimiento. Únete a nuestra comunidad, comparte tus experiencias en los comentarios y sigamos explorando juntos los misterios de la espiritualidad. Tu viaje apenas comienza. En el eco de la leyenda del libro prohibido de Salomón, descubrimos que el verdadero manuscrito buscado no yace oculto en bibliotecas polvorientas, sino en la profundidad inexplorada de nuestro propio ser. La sabiduría ancestral no es un tesoro monopolizado por el pasado, sino una herencia viva que se revela a cada buscador sincero que se atreve a mirar hacia adentro. El misterio del libro que desaparece nos recuerda que la verdad espiritual no se puede atrapar ni poseer, es una experiencia, una revelación continua que florece en el jardín de nuestra alma cuando cultivamos la atención, la intención y la integridad. Que la búsqueda del libro prohibido de Salomón sea, para cada uno de vosotros, el inicio de una aventura aún más fascinante, la exploración de vuestro propio libro interior. Que las palabras e ideas aquí compartidas no sean un punto final, sino un mapa inicial para un viaje personal e intransferible hacia la sabiduría que reside en vuestro corazón. Recordad, el mayor secreto de Salomón no está escrito en piedra o pergamino, sino grabado en la esencia misma de la existencia, la capacidad infinita de cada ser humano para descubrir la luz que reside en su interior. Que vuestra búsqueda sea siempre iluminada y vuestro descubrimiento, constante. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.